Para iniciar el día de hoy nos va a acompañar el doctor René Gordillo. El doctor es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador, es especialista en cirugía y laparoscopía por la Universidad Internacional del Ecuador, es miembro del Colegio Americano de Cirujanos, posee un fellow del American College of Surgeons, es máster en cirugía de obesidad y metabólica. El día de hoy el doctor René Gordillo nos va a acompañar con el tema cirugía bariátrica en el control de enfermedades metabólicas. Muchas gracias, doctor René Gordillo. Muy buenas tardes a todos los organizadores, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ustedes, chicos, qué gusto que estén aquí, que se interesen en aprender más y estar siempre en contacto con la gente que ya ha pasado un poquito más de tiempo en esto y que podría compartirles algún buen comentario, alguna buena sugerencia. Obviamente la información está al aire, la información está en los libros, la información está en los artículos que se publican día a día, pero yo pienso que ustedes pueden discernir tranquilamente todo lo que pueden hacer de aquí en adelante. Me permiten, comparto mi pantalla, no sé si ya está, no sé si están viéndola. Ya podemos ver sin problemas, muchas gracias. Ok, bueno, mi tema, y agradezco que me pusieron antes que al doctor Ramiro Guadalupe, está, ya que el doctor Guadalupe, mi amigo, mi compadre, mi mentor, va a hablarles sobre los efectos de la cirugía bariátrica en la pérdida de peso. Pero evidentemente, si es que él hablaba antes, iba a mencionarles muchísimas de las cosas que yo voy a mencionar, así que qué bueno que me pusieron delante de él. Mi charla se enfoca en el control de las enfermedades metabólicas por parte de la cirugía bariátrica. No avanza. Tal vez. Okay, acá. Este. Muy bien. Bueno, el primer mensaje es pues que gracias a ahora tenemos esta posibilidad de tener mucha información, estar en congresos, en cursos, en reuniones por este medio. La obesidad, como ustedes conocen, es un problema de salud pública y a muchos se ha hablado de la pandemia del siglo XXI. Ustedes más que nadie han estado en este medio ya durante toda su formación y conocen cómo están las cosas ahora actualmente en el tema de obesidad. Lo que no saben posiblemente es respecto a esto los datos, que cerca del 12% de la población sufre de obesidad como tal y cerca de casi la mitad de la población ya tiene al menos sobrepeso hacia arriba. ¿Cuál es el problema de esto? Que la obesidad se relaciona con enfermedades metabólicas que hacen que en promedio la vida de la gente disminuya de 10 a 15 años. ¿Sí? Entonces, ya pasa de ser un problema de salud pública, un problema mundial, un problema de referencia nacional en cada país para ver cómo se maneja. Pero el peor problema radica realmente en que la gente se ha acostumbrado a vivir con la obesidad. ¿Sí? Ya no vemos a la obesidad o no la vemos nunca o no la han visto antes como una enfermedad, sino que se asume que es un proceso normal que tiene que irse presentando con el pasar del tiempo. Es decir, si yo ya completo una edad, si yo ya tengo ciertos años y si es que mi familia tuvo tal o cual enfermedad metabólica, es hasta esperable que yo también la tenga. Y todo esto en relación a varios factores, factores ambientales, factores sociales, factores de comportamiento, de cómo nosotros manejamos las cosas y obviamente tiene que ver mucho la homeostasis y la genética y el comportamiento hedónico respecto a cómo nos alimentamos, ¿sí? Lo que queremos comer, lo que nos gusta comer, el olor de la comida, el sabor de la comida, todo eso. Este gráfico seguramente ya lo han visto en algunas ocasiones, las enfermedades relacionadas con la obesidad, enfermedades psicológicas, enfermedades físicas, enfermedades discapacitantes en algunos casos, e incluso enfermedades como el cáncer de algunos órganos. Y la relación que existe entre el exceso de grasa, la adiposidad, con todas estas enfermedades, sobre todo en la que más nos enfocaremos el día de hoy es en la diabetes mellitus tipo 2. También enfermedades como el hígado graso no alcohólico, enfermedades como la cirrosis, enfermedades como problemas o enfermedades cerebrovasculares,
y microvasculares en general, alteraciones ventilatorias y trastornos a nivel de esófago como el esófago de Barrett o incluso el adenocarcinoma de esófago. Datos que vamos a mencionar, por ejemplo, este estudio revela una comparación entre el índice de masa corporal y el promedio de la probabilidad de vida de las personas. Y en esta tabla, como ustedes pueden ver, se ha catalogado a los pacientes en rangos de acuerdo a su índice de masa corporal, que ya veremos luego que ya no es el adecuado para tomar decisiones en este momento, pero que todavía se utiliza muchísimo para poder definir. Entonces, hablábamos de que tomando una media de 70 años, con un índice de masa corporal normal, casi el 80% de las personas llegarán a esa edad. Si tenemos un índice de masa corporal de 35 o 40, probablemente menos del 60% de los pacientes alcanzan esa edad. Y tenemos pacientes con 40, 50 de índice de masa corporal, ni siquiera el 50% de esos pacientes alcanzarán esta edad. Hablando del índice de masa corporal también y de la sensibilidad a la insulina, en esta tabla ustedes pueden ver cómo, comparando hombres y mujeres en relación al índice de masa corporal, podemos evidenciar que a medida que el índice aumenta o que la obesidad se presenta, la resistencia a la insulina es mucho mayor o la sensibilidad a la insulina disminuye, más bien eso es lo que muestra la tabla. El riesgo relativo de desarrollar diabetes está clarísimo, está reportado y vemos drásticamente cómo aumenta pasado los 35 de índice de masa corporal en relación a la población en general. E incluso el riesgo de tener una muerte prematura por eventos cerebrovasculares de una enfermedad coronaria, cómo se eleva pasado los 30 y mucho más pasado los 35 de índice de masa corporal. Entonces, claro, el índice de masa corporal es hasta ahora un dato muy importante para tomar decisiones y para clasificar a los pacientes y sobre todo para poder explicar a los pacientes. El punto básico es este. El paciente no nos entiende muchas cosas, pero si ustedes le presentan una gráfica con un índice de masa corporal y le dicen, usted está en este punto, él lo va a entender muy fácilmente. En esta otra gráfica, el riesgo de tener cáncer de algunos órganos, como ustedes ven ahí, de acuerdo al índice de masa corporal, y los hemos puesto a los pacientes por colores de acuerdo a su índice en norma peso, sobrepeso y obesidad. Ustedes pueden notar ahí la diferencia entre ellos. ¿Pero qué sucede en realidad? El proceso metabólico hace que el aumento de la adiposidad visceral, el aumento de la grasa corporal, sobre todo a nivel abdominal y visceral dentro, genera un aumento drástico en la tasa de lipólisis. Este proceso hace que haya una gran liberación de ácidos grasos continuamente y que se produzcan y se liberen también citoquinas proinflamatorias. Ustedes ya han de haber escuchado, y siempre lo mencionaremos, que la obesidad es una enfermedad o una condición inflamatoria. El paciente obeso es un paciente que está inflamado continuamente, que está inflamado siempre. Y ese proceso de inflamación hace que él tenga tantas variaciones, tantos cambios incluso en su sistema inmune, en su respuesta a todo lo que le sucede. ¿Sí? Esta acumulación de ácidos grasos en los tejidos hace que se genere insulinoresistencia. Y en definitiva, la insulinoresistencia es la que predispone a todos los otros procesos en general. Aumenta la presión arterial, se elevan los niveles de triglicéridos en la sangre y disminuyen los niveles de HDL de colesterol, lo cual hace que el paciente en general tenga un riesgo mayor de tener enfermedades cardiovasculares o microvasculares. La presencia de ácidos grasos libres, en grandes cantidades circulando en la sangre genera una lipotoxicidad y eso lleva a que generemos una apoptosis de las células beta del páncreas, por lo cual es mucho más factible, como ustedes vieron en uno de los gráficos anteriores, que desarrollemos con obesidad diabetes mellitus tipo 2. Cerca del 90% de los pacientes con obesidades altas tienen diabetes tipo 2. Entonces, como concepto, y es un concepto definido por la AHA, se dice que los pacientes, el síndrome metabólico está explicado como que los pacientes con obesidad mórbida presentan un conjunto de patologías que por sí mismas tienen un valor para llevar a la morbilidad e incluso a la mortalidad, pero sumadas tienen un riesgo vital superior. Por eso es que siempre, y muchas veces explicamos a los pacientes así, que decimos que la obesidad, la dislipidemia, la diabetes, el hígado graso y todo eso son solamente tentáculos de un mismo pulpo. Simplemente el paciente está manifestando una cosa antes que la otra, pero a la larga todo es parte del mismo proceso.
Entonces, aquí están las características para hablar de síndrome metabólico, que de hecho la prevalencia actualmente es de 26% en hombres y en mujeres del 19.4%, según algunas asociaciones mundiales, la OMS, la AJA, la Federación Internacional de la Diabetes. Y esas son las características que tienen que cumplir los pacientes para que hablemos de síndrome metabólico. Entonces, cuando ustedes ya valoren a sus pacientes, ya van a ir catalogándolos, porque ya al final de esta charla ustedes van a ver que en realidad estamos menospreciando a la obesidad y el síndrome metabólico y estamos subdiagnosticando una enfermedad que ahora causa mucho más muertes que la mayoría de cosas que nos aquejan. Entonces, ¿qué es importante saber? Que pese a que la cirugía bariátrica es el tratamiento más eficaz para controlar y para ralentizar los procesos metabólicos, muy poca gente llega a ella, ¿sí? Menos del 5% de los pacientes en el mundo pueden llegar a realizarse una cirugía metabólica, siendo la que muchos mejores resultados da. Ahí he puesto entre paréntesis que no son curativos, porque las enfermedades crónicas no se pueden curar. Había un debate hace pocos días aquí en nuestro país, justo porque alguien hablaba de que estos procedimientos que esa persona realiza curan la diabetes y curan las enfermedades metabólicas, y no es así. Una enfermedad metabólica, una enfermedad crónica, no se cura, pero sí se puede controlar, sí se puede hacer que remita y se puede, en última instancia, hacer que su proceso degenerativo sea mayor, más largo, más lento, ¿sí? Pese a que les mencioné en varias diapositivas que el índice de masa corporal nos da esas pautas, esas características, ya no es el criterio principal para tomar la decisión de una cirugía metabólica, ¿sí? Cuando esto empezó como cirugía de obesidad, como cirugía bariátrica, claro, todo el mundo decía, y teníamos un algoritmo, paciente con un índice de masa corporal tal, hacemos tal cosa. Y habían excepciones, en jóvenes tal, o en pacientes de edad adulta avanzada, tal otro procedimiento. Sin embargo, ahora las características del síndrome metabólico son las que tienen que llevarnos a decidir y a definir cuál es el procedimiento que es mejor para ese paciente en particular. Entonces ya no es que el paciente le llama por teléfono al médico y le dice, mire, yo tengo 40 años, mido 1,70 m y tengo 98 kilos, ¿qué me va a hacer? Y usted le dice, bueno, yo con esa información le voy a hacer tal cosa. Eso no está bien, ¿sí? Entonces entran factores en juego importantes, como si el paciente tiene diabetes o tiene antecedentes familiares de esto, y si ya tiene hipertensión o dislipidemia, o incluso si tiene hígado graso. Hablábamos de que ya estamos tan acostumbrados a las enfermedades crónicas que ahora el tener hígado graso es como una característica normal en mucha gente. Le hacen un eco a alguien y dicen, sí, hígado graso grado 2, el mío es grado 3, como que compitiéramos por tener un hígado graso mayor, sin tomar en cuenta que el hígado graso severo es ahora la tercera causa más, una de las tres causas más importantes de trasplante hepático, ¿sí? Y tomando en cuenta que para el hígado graso no existe ninguna terapia farmacológica que haya probado que lo revierte o que lo mejore, ¿ya? Sin embargo, la cirugía consigue excelentes resultados en este proceso. Y no solamente la cirugía, en realidad yo les estoy hablando del tema quirúrgico como tal, pero también vamos a tomar en cuenta que solo el reducir en peso unos 5 a 10% del exceso que tiene, podemos conseguir bastante reducción en todas las enfermedades que ustedes están viendo en pantalla. Eso está documentado. Y tanto es así que la cirugía como tal causa estas remisiones o estos controles de estas enfermedades que les menciono dentro del primer mes de la cirugía. Es decir, el paciente probablemente sale de la clínica o del hospital donde le operaron. A los 2 o 3 días ya tiene una condición mucho mejor metabólica de lo que tenía antes de operarse. Pese a que han sido pacientes que han estado preparándose y bajando de peso y haciendo dietas, el cambio metabólico que la cirugía realiza es notorio en los primeros días inclusive. No hace falta que el paciente haya bajado más de unos 2 o 3% de su exceso de peso para ya documentar estas mejoras en cosas que son básicas, que podemos verlos en el día a día, como la presión arterial, como la saturación de oxígeno, como el estado de ánimo del paciente. Todos esos datos son importantes. Hablando ya del tema de las hormonas, aquí pueden ver algunos de los cambios que se producen por la obesidad, ¿sí? Existen un montón de hormonas que regulan cómo el paciente o cómo el individuo maneja su homeostasis en relación a la carga calórica ingerida y al manejo de sus nutrientes. En esta diapositiva ustedes pueden encontrar cómo varias de las hormonas, de aquí están mencionadas la mayoría de las hormonas conocidas actualmente, porque todavía seguimos en estudio y esto todavía no se ha concluido del todo
pero como la mayoría de las hormonas con las que estamos más familiarizados y podemos eh, entender su funcionalidad, actúan sobre todo en un paciente que se sometió a una cirugía metabólica. Aquí pueden ver, y es una tabla muy interesante, muy bonita, porque ahí está explicado a detalle cada cosa. El objetivo de esta charla es no tanto hablarles de cada una de ellas, porque nos tomaría varias horas ir escribiendo cada una de estas y cómo actúan antes de la cirugía y cómo cambian después de ella y cómo se mueven las secreciones y cómo se mueven las otras hormonas en relación a ellas. No terminaríamos nunca. Les vamos a poner varios ejemplos y este gráfico muestra o aclara más de lo que les voy a hablar en las siguientes diapositivas. Para algunos de ustedes o para la mayoría de ustedes que son médicos jóvenes, probablemente no estén muy relacionados con entender cada uno de estos procesos, pero aunque están en desorden en relación a lo que les voy a mostrar luego, estos 4 procedimientos quirúrgicos son los más estudiados. Actualmente ya existen nuevos procedimientos que no están en esta gráfica, porque este artículo se publicó en el 2016 y incluso está respaldado por la Asociación Americana de la Diabetes. Pero aquí ustedes pueden ver de la A a la D, en el primer lugar el bypass gástrico en Y de Rook, pueden ver una gastrectomía vertical en manga, pueden ver una banda gástrica ajustable, laparoscópica, y pueden ver en último lugar una derivación biliopancreática. Estos 4 gráficos se mencionan aquí porque tenemos este reporte publicado en el 2016 en el cual habla del éxito de la remisión de estas enfermedades que las mencionamos aquí, por ejemplo, en este gráfico, diabetes, en relación a estos 4 procedimientos que les acabo de mencionar. Entonces, vemos que hay una gran remisión, incluso con la la banda gástrica ajustable, que actualmente no se la realiza en nuestro país y yo creo que en el mundo entero ya muy poco se está utilizando. Sin embargo, todavía está aprobado por la FDA y todavía se siguen creando bandas y todavía en algunos sitios se están colocando. Y pese a que no fue una muy buena respuesta la que daba esta banda, bajaba bastante de peso, se iba ajustando, pero tuvieron muchas complicaciones en el pasar del tiempo y por eso muchas bandas terminaron siendo retiradas. Pese a ello, conseguía remisiones de la diabetes como tal en más del 50% de los pacientes, que es bastante, es muchísimo. Si comparamos con el tratamiento clínico, el simple hecho de poner una banda gástrica ajustable, que fue uno de los principales procedimientos que se realizaba a comienzos de este siglo, teníamos unas respuestas increíbles, buenísimas. Baja de peso alta, yo diría que los pacientes fácilmente bajaban más del 50% del exceso de peso y conseguían remisiones de más del 50% de la diabetes. Cosa mayor sucede con la manga gástrica, con el bypass gástrico, que hasta ahora sigue siendo el gold estándar, y con la derivación biliopancreática ustedes pueden ver niveles mucho mayores. Algo similar sucede con la hipertensión arterial, ¿sí? En este mismo reporte, en este mismo artículo, que es un estudio grande, hemos documentado cómo disminuye la presión arterial con estos 4 procedimientos y asimismo cómo se consigue una remisión de la dislipidemia con estos 4 procedimientos. Por lo cual se confirma y se mantiene en que la cirugía es el mejor tratamiento para las enfermedades asociadas a la obesidad, sí, y que conforman el síndrome metabólico. En este otro gráfico ustedes pueden ver cómo se modifica la hemoglobina glicosilada, los valores de hemoglobina glicosilada, comparando la cirugía versus los cambios en el estilo de vida y hábitos de los pacientes. En este estudio de la AJA, ¿sí? De la ADA, presentado por Rubino, podemos ver que se reportan 11 estudios randomizados controlados. En esta siguiente imagen del mismo estudio constan los 11 estudios en los que se realizó el seguimiento en los pacientes y asimismo está dividido en pacientes con índices de menos de 35 y más de 35 y podemos ver la diferencia en el alcanzar valores normales de hemoglobina glicosilada o bajar los valores de hemoglobina glicosilada, más bien dicho, entre los pacientes con cirugía y entre los pacientes que tienen cambios en su estilo de vida y evidentemente hay una gran diferencia.
En esta parte de este mismo estudio, igual los procedimientos que habíamos mencionado antes, los 4 procedimientos con los resultados quirúrgicos en definitiva en global, abajo en los triángulos morados, en todos los 11 estudios que se incluyeron en esta publicación. Imagínense los resultados. Por lo cual, ya se publicó en el 2016 esta guía, esta ruta de pacientes diabéticos para manejo quirúrgico. Entonces, tomando desde arriba el paciente con diabetes tipo 1, primero definiendo si es que el paciente es obeso o no es obeso, y obviamente hasta ese tiempo y hasta ahora se mantiene la indicación que en los pacientes no obesos no se realiza tratamientos quirúrgicos. Cierto es que muchos grupos en el mundo ya han hecho cirugías y están haciendo cirugías metabólicas en pacientes con índices de masa corporal menores de 30 con excelentes resultados diabéticos. Sin embargo, todavía no está aprobado para que se haga así. Del lado izquierdo ustedes pueden ver que el obeso se lo divide en grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo del índice de masa corporal, y que concluye que el paciente puede, si el paciente es clase 1 o grado 1 de obesidad y tiene un adecuado control glicémico, no debe ir a un tratamiento quirúrgico, pero si el grado 1 no tiene un buen control glicémico, ya se debe considerar para cirugía metabólica. Entonces, la indicación ya está desde hace 5 años para que los pacientes diabéticos con índices de masa corporal entre 30 y 35 y son diabéticos y que no han conseguido un adecuado control glicémico, recurran a la cirugía metabólica como herramienta. Sí, todavía hay debate de esto en algunos grupos y en algunos países. Sin embargo, está ya más que probado. E incluso, como les digo, en algunos grupos están trabajando para hacer esta cirugía en pacientes con índices de masa menores de 30. Pero ¿por qué es tan difícil tratar la obesidad? Lo que yo les había mencionado, es un conjunto de patologías, es un conjunto de factores los que nos llevan a llegar a tener este problema en la regulación del balance energético y en la regulación del peso corporal. Factores ambientales, factores genéticos, factores biológicos. Entonces, partimos del concepto de obesidad, que es una enfermedad crónica y frecuente, tanto en países desarrollados como en países como el nuestro, que afecta a todo nivel poblacional. Aquí en Ecuador ya hace varios años se reportó que la tasa de sobrepeso y obesidad superó ya a la tasa de desnutrición, que en nuestro país era característica. ¿Sí? Entonces, la definición de obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar la salud. Y ahí está la clasificación que habíamos mencionado antes, que ustedes ya la conocen, del índice de masa corporal, que, como les decía, es un buen dato o un buen punto de partida para poder enfocarse con obesidad en los pacientes. Pero, ¿qué es importante? Que el índice de masa corporal es solo un dato más, no nos da mayores, no concluye más cosas, no revisa al paciente en su estado general. Entonces se creó este sistema Edmonton de clasificación que estratifica a los pacientes en su función clínica funcional y tiene una perspectiva mucho más integral. Este es el sistema de clasificación Edmonton, como se publicó inicialmente en el 2009, tal cual está literalmente traducido del artículo en inglés. Pero para que sea más fácil de comprender, ustedes lo catalogan del 0 al 4 en factores de riesgo médico, síntomas psicológicos y limitaciones funcionantes. Con esta clasificación es mucho más fácil definir qué pacientes deberían tener tal o cual tratamiento y se ha documentado que en pacientes que tienen factores de riesgo hasta el 2, por ejemplo, la cirugía es excelentemente buena, pero obviamente ya cuando hay daño de órganos blanco o ya hay enfermedades complejas, probablemente no se consiga tantos cambios. El dato importante para ustedes, quienes están en la charla son médicos generales, la mayoría de ustedes terminaron recién la rural o están cursando la rural. ¿Qué es importante? Es diferente cuando un paciente viene a la consulta de uno de nosotros que estamos haciendo obesidad y el paciente ya viene enfocado en su patología y viene buscando una solución, a que un paciente venga y sea identificado en la consulta. La mayoría de gente, y aunque ustedes no lo vean todavía así, la mayoría de gente llegan a la consulta por muchas cosas, siendo obesos, y ni siquiera saben que están obesos. La mayoría de gente asume que es normal estar gordito después de tener 3 hijos o 5 hijos, o después de tener 50 años, y eso no está bien. Por otro lado, los pacientes y las pacientes son estigmatizados por su exceso de peso, son tachados de vagos, son tachados de
gente con falta de voluntad, los relegan en todas situaciones, tanto en lo personal, tanto en lo laboral, y eso hace que tengan también una condición psicológica mala. En este estudio, con ese montón de pacientes que ustedes ven ahí, de más de 2 millones de, de expedientes revisados, pese a que tenían índices de masa altos, casi en el 60% de los expedientes no se colocó como diagnóstico de obesidad, pese a que, como ustedes pueden ver en esta tabla, en este grupo tenían valores de más de 30 y muchos de ellos tenían valores de más de 50 de índice de masa corporal. Entonces, este estudio, ACTION, que se realizó en estos países y tomando pacientes, población de estos países, no solamente tomó a los pacientes obesos, también tomó a los médicos que interactúan con ellos. Y el objetivo primario de este estudio, aunque es un estudio larguísimo, no nos vamos a enfocar en todo ello, el objetivo primario de este estudio era identificar las percepciones y las actitudes y comportamiento y las posibles barreras para el cuidado efectivo de las personas con obesidad. ¿Por qué les estoy hablando de esto ahora? Porque ustedes son médicos y temporalmente al menos van a ser médicos de atención primaria. Ustedes son los que van a identificar la obesidad en niños, en adultos, en ancianos, en todos. En este estudio se incluyeron 2 grupos, como les mencionaba. 14.502 pacientes, ¿sí? Pacientes que tengan su criterio para entrar a que sean mayores de 18 años y que tengan un índice de masa corporal en ese momento de más de 30, y 2.785 médicos o personal sanitario, ¿sí? Que cumplía ciertas características, que pasaban más del 50% de tiempo con atención directa a pacientes, que habían visto más de 100 pacientes en el último mes, que vieron al menos 10 pacientes en el último mes que necesitaban controlar el peso y que tenían una práctica de más de 2 años. Estas son las poblaciones con las que se trabajó. Obviamente los que son asiáticos tienen una clasificación diferente en el índice de masa corporal, hombres y mujeres, como ustedes pueden ver ahí. Y el número de comorbilidades que acompañaban a los pacientes, porque había de todo, obviamente, desde 0 comorbilidades con 26% hasta más de 4 con un 15%. Este dato es importante para nosotros, para ustedes sobre todo. El 51% de los médicos que estuvieron dentro de este estudio eran médicos de atención primaria. El resto estaban ahí, diabetólogos, endocrinólogos 18%, cardiólogos, como ustedes pueden ver en los números que hay en esta serie. Pero ¿qué concluimos después de esto? Que la obesidad es considerada como una enfermedad crónica solo por el 68% de los pacientes. Es decir, que más del 30% de los pacientes, o más del 30% de los pacientes obesos con más de 30, no consideran que sea una enfermedad lo que ellos tienen. Puede ser cualquier otra cosa, pero no eso. Pero más preocupante que eso es que el 88% de los médicos consideraron esto como una enfermedad. Quiere decir que más del 12% de los médicos que atendieron a estos pacientes no consideran a la obesidad, aunque sea de grado 1, como una enfermedad. Obviamente no podemos tratar lo que no sabemos, o lo que no vemos, o lo que no pensamos. Estos otros datos que también arrojó este estudio es que del 81% de ellos, de los pacientes, al menos habían realizado un intento para bajar, asumimos como un intento, una condición formal de haberse metido en un programa de pérdida de peso, no como que hice la dieta de 15 días de tal cosa y que no funcionó, ¿sí? Ese dato es súper interesante también porque es gente que ya había recurrido y hay grupos que habían hecho ya 3 o 4 intentos en promedio, pero que simplemente ya estaban con los brazos para abajo o pensaban que ya no se podía hacer nada más. Entonces ya no se asume y ya no se recomendaba como un tratamiento para la obesidad, sino si venía por otra cosa, se le trataba de la otra cosa y listo. ¿Sí? Aunque muchas de las otras patologías seguramente se relacionaban con esta misma obesidad. Entonces, surgen, y esto es publicado recién hace unos pocos años, las guías canadienses para el manejo de la obesidad. Eso es algo clínico más que quirúrgico, pero como estamos dirigiéndonos a un público joven o a médicos jóvenes, yo pienso que esto es lo que ustedes deberían conocer más que otras cosas. Entonces, estas son las 5 A's para el tratamiento de la obesidad. El primero es pedir permiso y es súper importante, porque como decimos, estamos hablando de una persona que viene estigmatizada, que ya viene maltratada, que generalmente es, en algunos casos, desplazada y no es aceptada en su medio.
Entonces, si usted llega al paciente y le dice, bueno, usted tiene un problema de obesidad, hasta ahí llegó la consulta, el paciente se bloquea y no sigue. Entonces, lo primero es pedir permiso al paciente. Como digo, es diferente en nuestro caso, es diferente en mi caso, que el paciente con obesidad viene buscándome para que yo le resuelva su problema de obesidad, a un paciente que va a llegar a la consulta de ustedes por otra cosa y que en su interrogatorio, en su examen, ustedes encuentran que el paciente es obeso. Entonces, lo primero, como digo, es pedir permiso. Pedir permiso para hablar de su exceso de peso, no emitir juicios de valor y explorar la disposición que el paciente tiene al cambio, porque generalmente, y como digo, en algunos casos ya han ido al médico por eso y ahora ya están hasta bloqueados. Dicen, bueno, a mí no me habla de eso, yo vengo a que me arregle este otro problema que tengo. Me duele la cabeza, no tengo que hablar nada de la obesidad. Entonces, necesitamos ser empáticos con los pacientes, ponernos en la situación de ellos, entender e imaginarnos sus puntos de vista, su situación actual, incluso en nuestro medio, la situación económica es fundamental, y escuchar atentamente lo que él quiere. Entonces, obviamente, para hablar del tema del peso, esta tabla está puesta, y esto lo emite la Sociedad Canadiense de Obesidad. No hablar de exceso de grasa, obesidad, de tallas grandes, de pesadez o de índices no saludables, sino hablar médicamente como de peso, del exceso de peso, del índice de masa corporal. El siguiente paso en esto sería evaluar al paciente, ¿sí? Entonces, tener medidas antropométricas, ver en qué fase o en qué condición de su obesidad está y explorar las causas y complicaciones de este exceso de peso, siempre que ya hayamos pasado del 1, en el cual el paciente ya quiere continuar con la conversación. Podemos enfocarnos en hablar de cuál es su actividad diaria, de qué se dedica, de si hace o no hace ejercicio, de cómo es su alimentación, incluso preguntarle qué comió ayer. Es tan importante decirles, el paciente no te dice, yo tengo esto porque como tal o cual cosa así, pero si uno se acerca a ellos con buen tino y le dice, a ver, pero cuéntame, ¿qué comió ayer? Por ejemplo, ¿qué tomó ayer de desayuno? ¿Qué comió a media mañana? Vamos a encontrar un montón de cosas, un montón de trastornos que nos van a llevar a entender qué está pasando. El tercero es aconsejar al paciente, ¿sí? Explicarle los riesgos para la salud que tiene su obesidad, los beneficios de una pequeña reducción de peso, ¿sí? Y la necesidad de tener un plan o una estrategia para corregir este proceso. Acordar con el paciente qué es lo que se debe hacer, qué vamos a hacer, y obviamente remitirlo a las personas encargadas. Probablemente yo no sea, al menos desde el punto de ustedes, yo no sea la persona que va a encargarse de manejar todo esto. De hecho, aunque nuestro manejo sea de obesidad, no soy yo la persona que va a manejar todas las cosas. Entonces, ir armando equipos multidisciplinarios, si esa es la intención, eh, remitir a la nutricionista o remitir al cirujano, si es que ya fuese el caso, o remitir al endocrinólogo si es que ya detectamos que hay diabetes o cambios con modilipidemia, o al médico clínico, internista o lo que sea. O si lo vamos a manejar nosotros mismos, pues ya ir definiendo qué es lo que debemos hacer y qué opciones terapéuticas tenemos. Y asistir, acompañar, ayudar al paciente a identificar y abordar las barreras, porque hay muchas barreras, ya mencionaba una, que es los costos de los tratamientos. No hablo solamente de las cirugías para mucha gente puede ser costosos, aunque en realidad son costo efectivos, pero los tratamientos médicos, los tratamientos clínicos suelen ser caros. Los tratamientos farmacológicos para reducir de peso son bastante costosos, ¿sí? El hacer que un paciente que trabaja, o una persona que trabaja de corrido 8 horas y que tiene 15 minutos para almorzar al mediodía y que alcanza a comer lo que puede llevar o lo que le venden en la esquina del trabajo y decirle que tiene que mejorar su dieta, no es tan práctico. En realidad podemos decirles cosas y los pacientes asienten, pero a la final ellos salen y dicen, el doctor no tiene ni idea de lo que es mi vida. Entonces, identificar a los pacientes, como dijimos, ponerlos en su lugar y ver cómo se puede manejar y obviamente hacer un plan de seguimiento, porque no sirve de nada que yo en una consulta al paciente le diga, sí, usted tiene obesidad, tiene que comer esto, tiene que hacer este ejercicio, todo chévere, y hasta ahí llegamos y no volvemos a verle a ese paciente y hacer un seguimiento, a ver si el paciente hizo algún cambio en su estilo de vida, se interesó por las cosas que se le puede ofrecer, ¿sí? Obviamente no estoy diciendo que a todos los pacientes se les tenga que hablar de obesidad, de cirugía de obesidad de entrada, para nada. A los pacientes hay que tratarlos clínicamente, hay que ver sus opciones, hay que ver cómo responden. Lo mismo que las enfermedades concomitantes. Si son diabéticos, no es que, usted es diabético, sí, usted tiene que operarse. Eso no se hace. Al paciente se le maneja adecuadamente,
se va viendo su respuesta y dependiendo de eso uno va enfocándose, como habíamos dicho, si es que el paciente tiene una buena respuesta a su presión alta, a su diabetes, a su dislipidemia, pues vamos trabajando por esa línea, pero siempre hacer un seguimiento de ese paciente. Eso es todo lo que yo tenía que mencionarles. No sé si tienen preguntas, si tienen alguna inquietud que yo pueda aclararles, estoy a la orden. Muchas gracias, doctor Gordillo. Bastante clara su charla y sobre todo a considerar en la atención primaria, porque muchas veces, claro, suele pasar que uno les dice hay que cuidarse del peso y realmente no nos sirve de nada, como nos acaba de demostrar. Se tienen que abordar las 5 A's que nos acaba de mencionar de forma sistémica y esperemos que esto nos sirva a todos. Doc, una pregunta tal vez que podríamos hacerle es, bueno, con riesgo de sonar repetitivo como todos sus pacientes, me imagino, ¿cuál es el riesgo de la cirugía? ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía bariátrica, si es que realmente existen algunos? Sí, bueno, todas las cirugías tienen riesgos y yo siempre les digo a mis pacientes, si usted no quiere correr un riesgo en esta cirugía, no se opere, póngase un balón. El balón casi no tiene ningún riesgo, sobre todo los balones nuevos que son ingeribles. Ese paciente no tiene que hacer su endoscopía, anestesia, nada. El paciente llega, se coloca el balón en 10 minutos y se va a su trabajo sin problemas del mismo día y va súper bien. Pero los resultados nunca van a ser iguales al de una cirugía metabólica. Los riesgos son bajos. Gracias a Dios hemos logrado hacer que con el pasar del tiempo los procedimientos lleguen a ser tan estandarizados que ahora se hace una manga gástrica en 30 minutos, en 40 minutos, un bypass gástrico en 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Hay mucho detrás de esto, porque el paciente obeso es un paciente de riesgo, ante todo. O sea, y eso le hacemos entender al paciente, que no es el riesgo de esa cirugía, porque mucho se estigmatizó a la cirugía de obesidad hace unos años. Entonces, claro, el paciente que iba a una cirugía de esto le entraba con un miedo terrible porque decía, capaz que me muero. Y bueno, uno puede morirse después de una sacada de muela, uno puede morirse después de una apendicectomía, pero sí habían riesgos más altos. Ahora se habla de cerca del 2% de riesgo de tener una complicación después de una cirugía bariátrica. Y justo en el Obesity de esta última quincena, apareció un estudio que comparaba morbilidad y mortalidad entre las cirugías que más se hacen actualmente, manga gástrica, bypass gástrico, bagua, que no estaba dentro de las que les mostré hace rato porque es una técnica un poco más reciente, ¿sí? Y el suidodenal, el SADIS, y todos tienen actualmente el mismo riesgo de tener morbilidad y de tener mortalidad. Son bajitos, son cerca del 2% en global. Sí, si comparamos con una apendicectomía que tiene el riesgo de infectarse de como el 10% o 15%, es bastante bajo. Pero es porque en este tipo de pacientes se tienen todos los cuidados. O sea, un paciente, uno hace una cirugía de emergencia de cualquier otra cosa y entra pero con las justas, a veces con una biometría y tiempos nada más. Pero con estos pacientes entran bien preparados, entran lo mejor controlados que se puede, su presión, su glucosa, entran hechos de espirometría, entran hecho todo lo que el paciente amerita dependiendo del paciente. Claro, si tengo un paciente que quiere bajar de peso, que tiene 30 años, que no tiene comorbilidades y tiene 33 de índice de masa corporal, que todavía es discutible, pero si se hace, ese paciente entra fácilmente preparado con una dietita y algo más. Entonces entramos con un paciente diabético, hipertenso, dislipidémico, que ya ha tenido varios antecedentes de hospitalizaciones por otras cosas, que son de poquientos. Entonces esos pacientes sí entran, pero totalmente preparados. Y es raro que ahora haya un grupo que a ese paciente le diga, bueno, la próxima semana se opera. Esos pacientes se preparan full. Entonces eso hace que en definitiva los resultados no sean malos, sean buenos. Perfecto, Doc, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿qué tipo de deficiencias nutricionales puede presentarse o puede presentar el paciente posterior a una cirugía bariátrica? Eso es muy importante y depende mucho del tipo de cirugía que se haga. Sí, ahora, como les decía hace un rato, el bypass gástrico es la cirugía que más, el gold estándar de las cirugías de obesidad. No es la cirugía que más se hace, la cirugía que más se hace en el mundo entero, casi el 60% es una manga gástrica. Y actualmente, quien está subiendo en números, en efectos metabólicos, en mejores resultados metabólicos, es el switch ilial, se llama. O sea, una derivación de ilial de una sola anastomosis. Se está haciendo poco todavía en el mundo, yo diría que un 2 a un 5% máximo. Pero sus resultados metabólicos están siendo tan buenos que asumen los expertos que de aquí a unos años ese va a llegar a ser el gold estándar. En esas cirugías que son muy metabólicas, como el bypass gástrico, el bagua o este switch duodenal, que le decimos SADIS, o se llama SADIS, porque es single anastomosis duodeno ideal switch,
se encuentran más cambios metabólicos y más deficiencias nutricionales. Entonces, cuando a un paciente le hablamos de esto, ese es un factor importantísimo también. El ver, por ejemplo, su condición socioeconómica, en dónde vive el paciente. Si yo tengo un paciente que vive en el campo, que vive en una ciudad o en una población alejada, que poco puede tener acceso, o incluso económicamente, que no tiene acceso a suplementación nutricional, no me meto a hacer una cirugía derivativa, por más que él tenga una obesidad muy marcada. Por ejemplo, el suizo denal se empezó a hacer en pacientes superobesos, en pacientes que tienen 50 de índice de masa para arriba. Son pacientes extremadamente complejos. Entonces, si yo tengo un paciente pobre que le llego a hacer esta cirugía, ojalá capaz de un hospital público, pero no puedo darle suplementación, que no puedo nutrirle bien, que no le puedo siquiera hacer un seguimiento, no me meto a hacer una cirugía tan compleja que le va a traer mala nutrición al paciente. Ante eso, la manga gástrica, y esa es una de las razones por la que la manga gástrica es la cirugía que más se hace en el mundo, es una cirugía que causa pocos trastornos nutricionales a largo plazo. Es decir, un paciente con manga gástrica yo puedo, no digo que sea lo correcto, pero podemos hasta medio no verle tan frecuente o a olvidarnos de él. Al comienzo necesitamos suplementarle, pero muchos de los pacientes con manga gástrica pasan unos meses y dejan de tomar suplementos. Y vienen al control como a los 2 años y siguen siendo flacos y nutricionalmente están yendo bien. Pero un paciente de un bypass, por ejemplo, un paciente de un SADIS, que se pierda, es un paciente que se hace pedazos. Nutricionalmente se acaban. ¿Sí? Ni pensar en otras situaciones. Entonces, eso es un punto importante. Con manga gástrica, si es que es bien manejado el paciente, no hay anemia, no hay hipoproteinemia, no hay alteraciones, nada. Con las cirugías derivativas como el bypass, el SADIS, todas ellas, el BAGUA, el mini gástrico, cualquiera de esas que están haciéndose ahora, sí hay más riesgos. Y obviamente el paciente tiene que ser bien manejado y bien controlado. Pero tampoco es que va a ser tan malo como la condición previa del paciente. Entonces yo siempre le digo al paciente, los riesgos existen, pero usted tiene más riesgo de tener todo ese montón de complicaciones y morirse 15 años antes, como les expliqué y todo eso, que si usted se hace la cirugía, los riesgos disminuyen al mínimo. Y sí, puede tener una alteración nutricional, pero va a ser manejable. Perfecto, Doc, muchas gracias. Y tal vez una de las preguntas que también es más, bueno, que más le preguntan es tal vez cuáles son los riesgos de que la cirugía bariátrica o qué es lo que hay que evitar para que realmente deje de, para evitar que la cirugía bariátrica no sirva de nada, porque he escuchado que de cierta forma una persona que no sigue la dieta específica o que no sigue ciertas recomendaciones, realmente en poco tiempo es como si la Ah, cirugía no se hubiera hecho. ¿Nos podría comentar un poco? la verdad es que, pese a que dijimos que la cirugía bariátrica es el mejor método para controlar la obesidad y, y las enfermedades añadidas, no todo el mundo consigue los mejores resultados. Y eso es cierto. O sea, a un paciente, y uno tiene que decirle claramente las cosas. A un paciente no le digo, verá, yo le opero y usted va a quedar flaco siempre. Existe un porcentaje alto de pacientes, y lamentablemente sí es así, de pacientes que después de una cirugía, por mal seguimiento, por mal control, o por la gravedad de la enfermedad, porque el síndrome metabólico es complejo, reganan peso. Estamos hablando de cerca de un 20% de pacientes con cirugías derivativas y cerca de hasta un 30% de pacientes con cirugías como la manga. ¿Sí? Entonces es terrible. Ahora, hay grupos y grupos. Mucho depende del seguimiento de los pacientes y es una gran verdad que la mayoría de grupos en el mundo no pueden hacer un seguimiento adecuado de los pacientes. Es diferente que yo le opero a un paciente de un tumor o le opero le saco la vesícula o le saco el apéndice, yo le veo una vez más y nunca más tengo que verlo. Pero a un paciente con obesidad hay que hacerle un seguimiento adecuado. Y aunque ustedes no lo crean, menos del 40% de los pacientes llegan a tener un buen seguimiento a lo largo del tiempo, en grupos grandes, en universidades importantes, peor en grupos pequeños y aislados. ¿Sí? Entonces, yo diría que ese es el principal factor que lleva a que el paciente regane peso, la falta de seguimiento, por culpa del paciente y por culpa incluso del personal que está manejando del grupo. ¿No? Porque muchas veces uno sí le llama al paciente y le dice, tiene que venir a su control y todo eso, pero al menos en nuestro medio la gente tiene la idea de que el médico le quiere controlar por seguirle sacando dinero, pero no es así. Entonces, sí es cierto que hay una reganancia de peso, sobre todo después de varios factores, y el principal factor es que el paciente se olvida de cómo tenía que comer. Lo que alguno de los profesores nuestros decía siempre, la obesidad no está en el estómago, en el intestino o donde quiera que le cortas y le unas. La obesidad está acá arriba. Y mientras el paciente no cambie su mentalidad y no tenga un adecuado control psicológico, no va a conseguir los resultados que esperamos.
diariamente tenemos mensajes de los pacientes, doctor, llegué a mi peso ideal, están contentos. Pero sí está reportando que muchos pacientes reganan peso, lamentablemente, y es porque no hay un buen seguimiento. Mucha cirugía revisional se está haciendo ya en el país, antes no se hacía mucho, pero era porque no la hacían simplemente. Pero sí hay bastantes pacientes que reganan peso. Perfecto, Doc, muchas gracias. Esperemos que, sobre todo esto nos sirve como, bueno, lección también para ver los beneficios de la cirugía y sobre todo saber determinar a qué pacientes podrían acceder a ella y también cómo los diferentes beneficios, sobre todo, que puede causar en las diferentes enfermedades metabólicas que muchos tienen y sobre todo los diferentes pacientes que atendemos muchas y varias veces tienen. Listo. Muchas gracias, doctor, por su charla. Felicitaciones nuevamente